Hola, buenas tardes. Mi nombre es Suri Saday. Buenos días. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. Soy del grupo F y mi número de matrícula es 55793. Yo les voy a hablar del tema el discurso como tal. ¿Para qué nos sirve un discurso? Bueno, pues antes que nada nos facilita la comunicación con más personas, nos ayuda a poder incorporarnos a otros grupos sociales a los cuales no pertenecíamos anteriormente, como nuestro núcleo familiar, pues ahí sí tenemos más confianza de hablar y desenvolvernos. Pero pues el hecho de trabajar en los planteamientos o los pasos que vamos a explicar de un discurso nos ayuda a un futuro en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, poder participar en las exposiciones sin miedo, poder pertenecer, por ejemplo, a un grupo deportivo y tenemos que comunicarnos, tenemos que hacer más participación con nuestros compañeros. Entonces, pues en esto es en algunas de las cosas que nos va a beneficiar el discurso. Hay diferentes tipos de discurso, igual pues vamos a hablar acerca de los temas, de los puntos más importantes para la elaboración de un discurso. El primer punto, pues yo creo que es el más importante, que es el de seleccionar el tema. ¿Por qué? Porque de esto va a definirse si vamos a tener un buen discurso, si vamos a tener una influencia en el público que vamos a tener. ¿Cómo podemos seleccionar el tema? Pues más que nada es algo que nos guste, algo que de lo que nosotros tengamos más conocimiento, más información, de que se nos haga más fácil poder nutrirnos de dicha información, poder conseguirla y, y tenemos que hacer un listado. Bueno, algunos de los pasos para esto es sacar un listado de los temas que más nos interesan, que más nos gustan. En lo particular a mí me encanta el fútbol y es un tema pues muy extenso y en lo cual si tuviera con varias personas de que le van a equipos contrarios, pues se nos llevarían horas y horas en estar platicando y en cada quien estar dando sus puntos a favor, sus puntos en contra de qué equipo es mejor que el otro. Después de sacar el listado de estos temas, lo que sigue es buscar como tipos subtemas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a conseguir más ejemplos para poder desarrollarlo más, para poder encontrar ejemplos en la vida cotidiana que nos puedan ayudar a platicarlo sin ningún problema y sin miedo. Después de esto, bueno, como yo les comentaba, en lo personal a mí me encanta el fútbol, ese sería mi tema principal, pero pues ahora no les voy a hablar de eso. Otro de los temas que a mí me gustan es hablar de política. Siempre he pertenecido a grupos estudiantiles en política. Y les digo, también lo de el equipo de fútbol, pues también eso a mí en lo personal me ayudó bastante para poder gritar en la cancha, para poder hablar con mis compañeras, cuando estábamos en las reuniones antes del juego o en medio tiempo, pues siempre tratamos de hablar, tratamos de dar a conocer nuestros puntos en los que fallamos o en los que podemos beneficiarnos, apoyar al equipo, dar palabras de aliento. Entonces, todo esto tiene que ver con el discurso, todo esto tiene que ver con hablar con gente externa a nuestra familia y a la cual tenemos que tratar de convencer o que tratar de dejarles, por ejemplo, algún entretenimiento o dar a conocer información simplemente. Después de que se selecciona el tema, que es el que vamos a trabajar, sigue lo que es el análisis de la audiencia. ¿Qué es el análisis de la audiencia? Pues saber a qué público vamos a enfocar nuestro discurso o nuestro trabajo. Lo comenté por ahí en mi reporte escrito, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, de política o de temas hacendarios a unos niños de kinder. ¿Por qué? Porque pues va a ser un caos totalmente, no nos van a poner atención, no les va a llamar, no les va a llamar a los niños saber de estos temas, no les va a interesar, no va a tener nada dinámico para ellos, o sea, a la capacidad de ellos, a su entendimiento, pues no va a funcionar. Otro ejemplo es de que a los niños, o sea, poniendo el mismo contexto, a los niños no les vamos a poder hablar, perdón, a los niños hay que hablarles, por ejemplo, de temas que a ellos les atraigan, de juegos, hacer algo dinámico, canciones infantiles, cuentos infantiles, eso es lo que les llamaría la atención a ellos. Entonces, por eso es muy importante saber a qué público va a ir enfocado nuestro discurso.
En mi caso les voy a hablar de una poesía. El autor es Rogel Gutiérrez Díaz. La poesía se llama De a de veras te lo digo. Esta poesía a mí pues me llegó cuando estaba en secundaria. También la escuché cuando yo participaba en los concursos de oratoria y declamación. Y pues yo desde que la escuché dije, eso me gusta, puntito, puntito para mí. Va enfocado, esta poesía va enfocado así en alumnos de secundaria, de preparatoria, que son a quien más les impactaría estos temas. Hay tres tipos de público. El positivo, que es cuando las personas están interesadas en el tema, que buscan recabar más información. A lo mejor ellos ya tienen alguna base, algo del contenido, pero buscan encontrar más información, buscan complementar sus conocimientos. Es decir, van a estar atentos a lo que nosotros les estemos explicando o platicando. El otro, el otro el otro tipo de audiencia, pues es el negativo, el que no nos va a poner atención, el que cuando empecemos a hablar, pues simplemente van a estar distraídos en otra cosa y no les interesa aprender de lo que vayamos nosotros a hablar y pues por ende, pues es un fracaso total nuestro discurso porque va mal enfocado al público, no porque nuestro discurso esté mal hecho, sino porque no es el enfoque correcto al público correcto. Y el otro pues es el neutro o el imparcial. Este público tiene un poquito más de conocimiento del tema, entonces nosotros necesitamos buscar información más dinámica, ejemplos más activos, por así decirse, para poder atraerlos y para poder hacer que el público realmente permanezca en su sitio poniéndonos la atención necesaria para que a ellos les impacte en su memoria, en su cerebro, que se les quede la información. Después del análisis de la audiencia, pues hay que hablar lo que es la administración de tiempo. ¿Qué es la administración de tiempo? Es saber plenamente con cuánto tiempo tenemos nosotros para poder dar un discurso. Si nos van a ofrecer en la presentación, por ejemplo, media hora, tenemos que preparar un discurso que sea de media hora. No podemos presentar un trabajo donde solamente hablemos 10 minutos. ¿Por qué? Porque los 20 minutos restantes van a ser muy tediosos para la audiencia o simplemente vamos a fracasar porque van a pensar que no estamos bien preparados, que no supimos desarrollar nuestro tema y pues a nadie le gusta que lo dejen esperando ahí 20 minutos y la persona que está explicando ahí parada nada más y así como que chin, ya acabé, vamos a contar chistes. No. Entonces hay que también tener plena conciencia del tiempo que tenemos para preparar nuestro discurso. De igual manera, si el tiempo es muy corto, tenemos que hacer nuestro resumen con las ideas más importantes. ¿Para qué? Pues para decirlo de manera breve, de manera rápida y que las palabras sean exactas, precisas y que sean palabras clave que se les vayan a quedar a nuestra audiencia y podamos quedarnos en su mente, podamos dejarles un aprendizaje que se lleven a casa. Dejar una marca, dejar un legado o algún punto para que no nos olviden, es a lo que me refiero. Otro punto muy importante pues es el tema de la logística, el espacio donde vamos a estar, donde vamos a desarrollar nuestro discurso, si vamos a tener material de apoyo, material, por ejemplo, audiovisual, material solamente visual, si vamos a tener algún proyector, de esto, si vamos a tener algún proyector, por ejemplo, que llevemos la información en una memoria, pues más vale duplicar la información en dos memorias por si alguna llega a fallar o las conexiones, saber que si voy a tener el proyector, saber que tengo cerquita a conexiones, que haya luz, tener la computadora, la laptop bien cargada o el equipo donde vayamos a instalar nuestra información. Tenemos que tener ser muy minuciosos en ese caso. Si vamos a contar, por ejemplo, con una mesita, con una botellita de agua, dependiendo del tiempo que vaya a durar nuestro discurso, alguna decoración importante, o si vamos a estar con niños, por ejemplo, lo que les platicaba de contarles algún cuento o algún juego, pues tener los materiales adecuados para que sea dinámica la presentación. Saber si van a haber más ponentes, en qué tiempo entramos nosotros, en qué tiempo nos toca a nosotros la intervención con nuestro discurso, si va a haber alguna persona que dirija el evento, en dado caso,
o si vamos a ser nosotros mismos quienes tenemos que presentarnos, dar una introducción de lo que vamos a hablar, empezar a desenvolvernos con el público, que nos tome un poquito de confianza antes de empezar a platicarles el contexto directo al que vamos a ir. Saber si vamos a estar muy cerca de nuestro público o si vamos a estar a cierta distancia y así con lejanía. ¿Para qué? Para saber si vamos a necesitar micrófono, por ejemplo, si vamos a estar a lo lejos o si el público va a estar cerca, pues saber que solamente tenemos que controlar nuestro volumen para que el público esté atento. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar así muy tedioso, pues el público se nos va a quedar dormido. Y si estamos gritando, hablando muy fuerte, pues el público va a estar así como que, se va a asustar. Entonces hay que tener muy en claro eso. La vestimenta también es muy importante y obviamente pues depende del público al que vayamos enfocados. Si vamos a estar con niños de kinder, pues no podemos ir de minifalda o todas así de cuero o no sé, o sea, tiene que ser conforme al público que nos vamos a dirigir. También en eso hay que tener mucho cuidado. Saber si en el transcurso del tiempo que vamos a tener nuestra presentación, si es muy largo, ver la manera de poner algún descanso, algún break, si podemos tener aperitivos para nuestro público o simplemente salgan, tomen aire, un respiro, platiquen entre ustedes, estírense y ya regresamos y continuamos con la plática. Es muy importante eso. Otro de los puntos pues es el reporte escrito. El reporte escrito es lo que trabaja el orador o la persona que va del discurso a manera de introspección en su casa, por así decirlo. Hace el reporte de todo lo que va a decir, cuáles son las palabras claves, cuáles son los puntos importantes que tiene que estar mencionando para poder quedarnos en la memoria del público. Hay varios enfoques en este tema, en el reporte escrito, que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Un enfoque es el informativo, pues como su nombre lo dice, cuando vamos a dar a conocer cierta información importante. Por ejemplo, estos reportes yo se los atribuyo a los maestros. Tienen que tener la información muy clara, información muy precisa, ejemplo de la misma y pues vaya, es en este caso. El enfoque persuasivo, pues yo lo voy enfocado más a la política o a las ventas. ¿Por qué? Porque un político tiene que decirte palabras claves para que tú sepas que tienes que seguirlo o que tú creas que tienes que seguir a tal candidato, a tal persona, porque tiene las mejores ideas, los mejores pensamientos, los mejores planes a futuro, etc. O un vendedor. Hay vendedores que trabajan el poder de la palabra, pero bonito. ¿Por qué? Porque aunque tú sepas que ya tienes 5 computadoras en tu casa y es un vendedor de computadora y te dice sus palabras mágicas, llega al punto donde dices, tengo que comprar esa computadora. ¿Por qué? Simplemente por la manera en cómo te vendió las cosas. Hay los de banco, los chicos que trabajan en los bancos o las tarjetas de crédito, que ponen gorro, pero porque trabajan ellos la manera en contestarte a tus negaciones, a que dices, es que no tengo dinero. Entonces ellos saben cómo decir, pues por eso mismo que no tienes dinero, entonces tienes que comprar tal producto, tienes que comprar tal seguro, porque no tienes dinero. Entonces ellos te saben contestar esas réplicas y llega el punto donde hay veces que hasta por desesperación les dices, está bien, dámelo, lo necesito. O tan así es su manera de hablar y de decirte las cosas que te convencen de que tú necesitas ese seguro de vida, ese seguro de carro, aunque no tengas carro. Entonces, los vendedores trabajan mucho este tema. Y los políticos, pues no se diga. Nos dicen y nos dicen y nos dicen y muchas veces les creemos y ahí están los resultados. Y el otro enfoque es el de entretenimiento. Como su nombre lo dice igual, este va enfocado más, por ejemplo, a los comediantes, donde hay veces que ni llevan chistes como tal preparados, sino que simplemente se va dando la interacción con el público y de ahí mágicamente sacan las palabras o sacan las frases idóneas para que tú te sueltes riendo y para que disfrutes el momento, para que te sientas pleno, que descanses. La risa es descanso. Entonces, este enfoque
va hacia a los comediantes, que es el enfoque entretenido de un discurso. En el reporte escrito, pues también ahí tenemos que definir claramente el propósito de nuestro discurso. En mi caso, que les voy a decir una poesía, pues mi propósito es de que lloren, de que les llegue al corazón, de que les dé el sentimiento, de que piensen y razonen como padres qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal con respecto a la comunicación y a la interacción con nuestros hijos. Bueno, pues ya creo que ya sigue decirles la poesía. La poesía se llama De a de veras te lo digo. El autor es Rogel Gutiérrez Díaz. Y pues nada, espero que les guste. Y al final pues voy a darles a conocer las conclusiones de mi trabajo, de mi proyecto, que pues en lo personal me encantó porque a mí este es un tema que me gusta. Desde niña siempre he andado mi mamá me decía que de metiche, participando pues en estos concursos de oratoria, de declamación. Siempre participaba en los eventos de los lunes, de los honores a la bandera. Siempre me gustaba andar dirigiendo ahí el programa. Y pues bueno, vamos a empezar, ¿sale? Se llama De a de veras te lo digo. Va así. De a de veras te lo digo. Me voy, padre, de tu casa. Lo digo así, de tu casa, porque no la siento mía, porque aunque aquí he vivido desde el día que nací, comprendí que con nacer no basta para ser hija, porque siempre quise algo más que no me diste. Y tu abultada cartera, fuente siempre surtidora de remedios materiales, nunca contuvo billetes para comprar un minuto de tu atención necesaria, de un tiempo fundamental para ocuparte de mí. Por eso me voy y gracias. Lo digo sinceramente. Nada me faltó a tu lado. Ni las colegiaturas, ni la casa, ni el doctor, ni el juguete favorito, ni la ropa que hoy me viste, ni el coche que ayer usé. Porque siempre quise algo más que no me diste. Y no lo sabes. Nunca hubo tiempo de pensar en cosas triviales. Total, los adolescentes somos flojos e inmaduros. Pero al hacernos hombres, enderezamos nuestros pasos. Pues no, padre, no era el caso. Y toda mi delincuencia era un grito de llamada al que jamás contestaste, que quizá nunca viste. Por eso, si hoy me preguntas en qué punto me fallaste, solo podría responderte, padre, me fallaste. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién sabe? ¿Que a dónde iré? ¿Qué importa? ¿Dónde encontraré dinero para pagar esta vida vacía a la que me has acostumbrado? No puedes creer que viva sin aire acondicionado, sin feria para la disco, sin los chicos, sin las fiestas, sin un padre involucrado. ¿Que así mi vida está hecha? ¿Y quién dijo que esto era vida? La estancia en estos salones por los que sales y entras. ¿Que no he de vivir sin esto? ¿Que así mi vida está hecha? ¿Y quién dijo que era vida? Pero nunca puedo verte, ni decirte, padre, ¿hoy sí te quedas? Nunca he vivido en tu casa. Nunca ha sido vida esta. Ahora es que me voy a vivir, lejos de aquí, fuera de ti, sin la esperanza que vengas a mí. Y nunca llegas. Me voy, padre. Tus negocios, en inversiones de amor, se han ido a la bancarrota. Y declaras tu quiebra en el comercio de mi amor. Pagaste caro y hoy pierdes casi toda la inversión. Pero si sacas en venta los pocos bienes que te quedan para salvar el negocio, me propongo como socio y atiende bien mi oferta, que no habrá mejor postor. Yo te compro para padre el tiempo que no tuviste para dárselo a tu hija. Te compro para gozarlo, todo ese cariño inútil que nunca supiste usar. Pagaré bien por tu risa, tus palabras, tu preocupación, tu celo y tus caricias. ¡Te los compro! Escucha el precio, que aunque no sé de finanzas, podré ser buen comprador. Y si tú te vendes para padre, yo te pago con el corazón.
Gracias. Bueno, este es un ejemplo de la poesía con las que yo participaba también anteriormente. Ya pasaron muchos años de esto, pero pues es algo que siempre se me ha quedado bien marcado y como ya les comenté al principio, en lo personal a mí me gusta mucho. No me da miedo. Obviamente que sí, siempre están los nervios, pero como uno de mis entrenadores de fútbol me decía, el día que dejes de estar nerviosa antes de entrar a un partido, ese día olvídate del fútbol. Significa que ya no te gusta, que ya no tienes esa pasión. Entonces, pues sí, a mí me encanta todo esto. Y como conclusiones, pues ya les comenté, esta materia, la materia en general, pues sí me ha dejado muchos aprendizajes, muchos conceptos que no sabía o que no recordaba de cuando los había visto anteriormente. Recuerdo mucho que cuando estábamos en todos estos concursos, pues los maestros con los que nos apoyaban, pues siempre nos decían que teníamos que ser bien perseverantes, bien constantes y siempre estaban hacia atrás de nosotros. Ahorita pues sí ya estoy limitada en muchos aspectos. Recuerdo que de las primeras regaños o las primeras cuestiones que nos decía el maestro era de que pues teníamos que mover las manos y teníamos que movernos para allá y movernos para acá, pero al principio me decía que parecía león enjaulado, entonces pues yo creo que eso volvió, pero igual ahorita es por la atención de la cámara, han cambiado mucho las maneras pues de hacer las exposiciones, que más quisiéramos de estar en el salón de manera presencial y pues ahí poder presentárselos a mis compañeros, a ustedes como maestros, pero pues ahora nos toca estar detrás de un celular. Y creo que de todos modos, pues debe ser lo mismo, que busquemos transmitir lo mismo y es lo que nos deja un discurso, poder transmitir algo de nosotros, ya sea conocimientos o estadísticas que pues son papeles simplemente, pero la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo nos expresamos, es lo que se queda marcado más en el público o en la audiencia. Entonces, pues les digo, a mí me tocó participar desde la primaria, que siempre andaba en la política estudiantil. Entonces, pues me tocaba el hecho, me aventaban, ándale, a ti te toca hablar. Entonces, que entrábamos a los salones y pues ya yo entraba y yo presentaba a mis compañeros y pues ya les platicábamos lo que queríamos hacer, que se incorporaran al equipo, que se incorporaran al grupo, hasta la universidad. También me tocó dar varias pláticas en diferentes facultades. Yo pertenecía a la Universidad Juárez del estado de Durango. Yo hice mi carrera en contabilidad, soy contador público. Entonces, pues cuando andábamos en todos esos desmanes, en todas las facultades me tocaba también hablar, presentar al equipo y les digo, dar a conocer las ideas. Y pues en lo deportivo también siento que sirve bastante porque pues tienes que convivir con tu equipo, tienes que hablar con ellos, es convivencia a diario. También uno de los puntos es que para poder ser un buen orador, se tiene que leer mucho. ¿Por qué? Porque pues la lectura, ya sabemos, nos lleva a otros mundos, a otras dimensiones y nos hace que nuestro vocabulario sea un poco más extenso y también aprendamos como que ciertas palabras específicas dependiendo de los temas que estemos tratando o dependiendo de los grupitos de la gente con las que estemos. No podemos hablar igual que con las tías de la familia, a los compañeros de salón o cuando vamos, por ejemplo, de invitados a una reunión donde están puros maestros o personas de más alta autoridad o de más alta jerarquía que nosotros. Entonces, pues sí hay que darle cierta formalidad en los lugares donde se requiera, en los lugares donde estemos en confianza, pues puede ser más entretenido o más ligera la plática. Entonces, pues ya para concluir, yo me quedo con el aprendizaje de que un buen discurso tiene el poder de cambiar el pensamiento o inclusive la vida de alguna persona. Debemos saber y debemos dominar las palabras exactas, las palabras claves para poder taladrar en la conciencia y de nuestro público y que estas palabras, ya sean fuertes, ya sean sentimentales, se queden en su cerebro y se queden vibrando y resonando muy fuerte. Entonces, pues por el momento me despido
La verdad, pues sí, me encantó hacer este trabajo. No le tuve miedo, al contrario, desde que nos dijo la maestra de que van a hacer un discurso y tienen que hablar ustedes, dije, voy a volver a un poquito de lo que antes yo era y que es algo que en verdad me gusta mucho y me apasiona. Entonces, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias y que pasen un excelente y bonita tarde. Chao.